Ahí sí ya está grabando la reunión. Entonces ahora sí comparto la pantalla y está entonces el tema preparado, que es preparando los corazones. Entonces, hermanos y hermanas, quiero decirle que es necesario que seamos personas fructíferas. Amén. ¿Qué significa? Que llevar fruto se lleva fruto de dos maneras, ¿no? Una es llevando teniendo amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu por permanecer en Cristo. Y el otro es ganando almas para el reino de Dios. Entonces, acá el tema de hoy es preparando los corazones. Asunto. Las palabras de gracia y misericordia del Evangelio son asombrosamente beneficiosas para los hombres y mujeres que le escuchen y reciben con fe. Hemos escuchado temas como la sangre de Cristo, la justificación, el perdón de los pecados, la sanidad, la liberación, que es el pan del Hijo de Dios, ¿no? Todas cosas tan lindas, ¿no es cierto? Pero Jesús da varias advertencias acerca de cómo se escucha el Evangelio y el perjuicio de no tener corazones preparados por medio de una obra previa del Espíritu Santo. Por medio de ella, de esa obra previa, ¿no es cierto? La palabra terminará siendo fructífera y alcanzando los corazones para la salvación de muchos. Está por entrar alguien, creo que es la hermana Carmela, estamos recibiendo para que la recibamos y después podamos continuar, ¿no es cierto? Hermana Carmela, buenas noches, que Dios la bendiga a usted. Buenas noches, hermana Carmela. Bueno. Bueno, entonces estamos acá hablando de preparando los corazones. Dice en el punto número 1, Dios nos exhorta a preparar los corazones. Dios nos exhorta, nos anima. Entonces leemos este texto de Jeremías. Dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Jeremías 4:3. Entonces dice que haremos campo para nosotros y que no sembremos entre espinos. Y ya vamos a entender por qué estamos hablando de esto. Entonces vamos directamente a la parábola del sembrador. Y leemos en San Mateo 13, 18 al 21 lo siguiente. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. San Mateo 13, 18 al 21. Con respecto a este texto que hemos leído, tenemos la siguiente observación. Primero, el que fue sembrado junto al camino, esa es la primera observación. O sea que el corazón de dicha persona está cercano al camino ancho de la perdición, ¿no es cierto? Porque el sembradío está amparado, protegido, pero junto al camino significa que ese corazón está muy cerca del mundo. El diablo tiene acceso a dicho corazón y rápidamente le roba la semilla que le fue sembrada en el corazón. Entonces las personas que están con un corazón muy cercano, que aman el mundo, es muy difícil que escuchen el Evangelio y que se les quede fe en el corazón. Segundo, dice, el que fue sembrado en pedregales, observación, dice que oye y recibe con gozo, pero es de corta duración la fe, porque al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza o se escandaliza. En definitiva, no tiene raíces. En otros textos dice que brotó pronto, o sea que es la persona que rápidamente quiere hacer cosas para Dios, pero no está arraigada en Cristo, no está cimentada, ¿no es cierto? Es como dice el neófito, neos nuevo, fito planta, recién plantado. Ahora veamos. Tercero, dice que sembrado entre espinos. Y dice San Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. San Mateo 13:22. Entonces, habla de una persona que la semilla del evangelio, del reino, le es sembrada y la oye, pero tiene en su corazón afán de este siglo y engaño de la riqueza. Esas cosas ahogan la palabra, ¿no es cierto? Hace infructuoso, hace que no lleve fruto. Observación. Primero, es el que oye la palabra reino, pero el afán y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el Señor nos exhorta, hará el campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Entonces, justamente, si todo el mundo está con afán, con engaño, entonces, si todo el mundo está así y nosotros vamos a sembrar, entonces nadie se va a convertir. No cabe duda que hay que, cuando dice hará el campo, significa que hay que preparar la tierra, hay que preparar los corazones para que la semilla del Evangelio pueda dar fruto. Entonces, es muy importante esto. Vamos a ver el segundo punto de este tema. ¿Qué significa arar el campo? Primero, el valor del arrepentimiento. Es una cosa muy importante que muchas veces las iglesias evangélicas quieren evangelizar, pero se olvidan de cómo hizo Dios las cosas. Dios mandó a un profeta llamado Juan el Bautista y le dio una misión. Vamos a ver esa misión dónde está. En San Lucas, capítulo 1, versículos 76 y 77. Vuelvo a repetirlo como lo hago siempre. Este tema ya lo mandé previamente al grupo y ustedes lo tienen en forma de documento PDF. Dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. San Lucas 1, 76 y 77. Entonces él está, cuando profetiza, digamos, el papá de este niño, que era Juan el Bautista, le dice lo que va a hacer, le anticipa a Dios que él cómo iba a ser Juan el Bautista. Ahora dice acá, lo primero que iba a hacer Juan el Bautista es preparar los corazones. Dice en San Lucas 1:17. E irá delante de él, o sea, que Juan el Bautista iba a ir delante de Jesús, el Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significa esto? Vamos a ver ahora esto. Sintetizando, este niño, que iba a ser, cuando fuera mayor, iba a ser un profeta, tenía la siguiente misión, que se le fue anticipada. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, ir delante de Jesús para ir con el poder de Elías. ¿Y qué es el poder de Elías? Tercero, hacer volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Cuarto, hacer convertir los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y ahora vamos a entender por qué muchas veces la iglesia evangélica no tiene fruto. Entonces, la reconciliación de padres e hijos. No olvidemos este paso previo muy importante. ¿Cuál? De la preparación de quienes deben escuchar el evangelio. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Esto fue lo que dijo el último de los profetas del Antiguo Testamento. Dice que antes que viniera el Mesías, o sea, que viniera Jesús, Dios iba a mandar al profeta Elías. Bueno, no significa que literalmente el profeta Elías, sino una persona que tuviese ese tipo de ministerio. ¿Y cuál era el tipo de ministerio? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Acá quiero hacer un paréntesis y quiero contarle en mi experiencia que nosotros tuvimos un hijo que estaba en la droga y era tan difícil que él dejara eso. Entonces, durante 12 años, orando, llorando, afligiéndonos con mi esposa, Dios me mostró algo muy importante. Cuando los hijos deshonran a los padres, son maldecidos.
Y entonces el diablo aprovecha esa maldición para meterle la droga y por más que reprenda, por más que ayune, no se convierten los hijos. Por eso es que tiene que haber un ministerio que tenga el poder de hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es muy importante para que dice, no hiera Dios con maldición la tierra. Cuando Dios maldice a una persona, no hay manera de poder ayudarle. Hay una maldición que Dios quiere evitar. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. San Marcos 7:10. Dios quiere reconciliación. Y de esa manera que evitar la maldición. Muy, pero muy importante, ¿no es cierto? Tercero, se necesita el ministerio de Juan. No significa que ahora va a venir Juan el Bautista, ya se fue al cielo, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un ministerio en la iglesia que sea semejante al de Juan el Bautista. Por ejemplo, normalmente a los hermanos, a los evangelistas, a los predicadores, les gusta mucho orar con sanidad, cosas espectaculares, pero Jesús dice que Dios preparó a un ministerio de predicación que preparara el camino de Jesús. Entonces la gente, después que había pasado por el ministerio de Juan, estaba ya ablandada, estaba humilde, estaba humillada, estaba preparada para acercarse a Jesús con humildad, ¿no es cierto? Entonces, primera, la iglesia ahora debe orar para que el Señor nos revista con el poder del Espíritu Santo. Segundo, debemos creer que el Señor puede darnos dicho poder. Porque ¿de qué sirve que lo pidamos si no, pero yo no voy a recibir, yo no soy bueno? No, debemos orar para que el Señor dé ese poder del Espíritu Santo. Segundo, debemos creer que Dios lo puede dar. Dios quiere dar dicho poder, eso es muy importante, Dios lo quiere dar y Dios nos promete. Primero, dice en San Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan 16:24. Vamos a recibir. Dios quiere darnos ese poder. Entonces tenemos que pedirlo. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a dar, lo vamos a recibir. Pero Jesús no miente. Y si nosotros, Él nos está diciendo, pedid y recibiréis, es que tenemos que pedir y vamos a recibir. Pero la incredulidad es un pecado. Dudar del Señor es hacerlo mentiroso, acuérdese. Continuación. Segundo, si queremos que con Dios todas las cosas se pueden, si creemos que con Dios todas las cosas se pueden, aún los drogadictos, los borrachos, los alcohólicos, las mujeres que hacen mala vida, los hombres que hacen mala vida, dice en Mateo 19:26, esto es lo que contestó Jesús a los discípulos, diciendo, Señor, si es tan difícil que un rico entre al reino de Dios, es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿cómo entonces vamos a ser salvos? Mirando lo que Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 16:26. Si hacemos las cosas con Dios, todo es posible con Él, hermano. Todo es posible con el Señor. El arrepentimiento. Ahora vemos un punto de esto, porque tenemos que predicar el arrepentimiento. Hoy en día se predican muchas cosas, pero es importante el arrepentimiento. Entonces, oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Dice acá que Dios le había dado, porque había ido Pedro, que era un judío, y hasta ese momento solamente a los judíos se le había predicado el Evangelio. Pero esta vez Pedro va por la guía del Espíritu Santo y un ángel que le dice a Cornelio que lo busque a él y va y entra a esa casa, y en esa casa, sin que Pedro orara, solamente predicando, cae el Espíritu Santo y Cornelio junto con toda la gente que estaba ahí, se empieza a hablar en lenguas, a magnificar a Dios. O sea, imagínense, directamente recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces dice Pedro, pero ¿pueden pedir el agua para estas personas que han recibido el don del Espíritu Santo como nosotros? O sea que Dios le demostraba que le había concedido a esa gente que se arrepienta, sin hacerse judío. Y también dice segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjese, acá está diciendo que Dios es el único, no, por más que la persona quiera, si Dios no le concede, no se va a arrepentir. O sea que el arrepentimiento es un don. Ahora, cuidado, porque hay gente que dice, si el arrepentimiento es un Dios, entonces
Es un don, entonces yo, ¿para qué me voy a arrepentir? Bueno, pero el agua es un don, pero ¿qué hacemos? La bebemos. La comida es un don, pero tenemos que abrir la boca, ¿no es cierto? Entonces, es un don, pero hay una acción de parte de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el arrepentimiento es un don de Dios, ¿no? El arrepentimiento es un don de Dios. Pero hay tres elementos para que el arrepentimiento se dé. Primero, ir a predicarlo con el poder de Dios. Muy importante. O sea, no, por eso Jesús dijo, quédense aquí, no se muevan, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. No confundir. Muchas veces nosotros aceptamos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo dentro. Pero hay otro don más, que es el bautismo, que es el revestimiento, la investidura de poder, que es para predicar. No es el Espíritu Santo para usted, es el Espíritu Santo para nosotros. Segundo, hay que tener mansedumbre al predicarlo. Acuérdese de lo que hemos leído, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan, ¿no es cierto? Tercero, que la persona decida humillarse y volverse a Dios con humildad. O sea, por más que nosotros cumplamos todos los requisitos de Dios, pero el libre albedrío sigue estando. Ahora, escuche bien esto. Vendría a ser el quinto punto. Quinto punto. El poder de Dios reposa en los humildes. Primero, recordemos siempre, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62, 11. Vuelvo a leer. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62, 11. Segundo, reposa en la debilidad, o sea, sobre el humilde. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 9. Entonces, recordemos que la debilidad es, primero, la humildad. Segundo, la mansedumbre. Ambas cualidades son debilidades para el mundo, por eso dice, reposa en la debilidad. Lo nombra a propósito que le dijo a Pablo, Jesús, que se gloria en su debilidad. Entonces, se tenía que gloriar en su humildad y en su mansedumbre. Una característica de este predicador. Entonces, para Dios, son ocasiones de hacer reposar su poder. Para el mundo, la humildad y la mansedumbre, es un débil, no va a lograr nada, no va a conseguir nada. Esa mujer es una débil, una debilidad, no tiene que tener carácter, pero fíjese, es la oportunidad que Dios tiene para manifestar su poder. Aunque el poder es de Él, que el poder es de Dios, sin embargo, ese poder Dios ha hecho que repose en la debilidad, ¿no es cierto? Entonces, ahora salgo un poquito aquí de esta pantalla y quiero que usted escuche bien lo que le voy a decir, querido hermano y hermano. Pasan los años, van a ser un poquito más de 40 años que acepté a Cristo. De esos 40 años, son 35 años que soy servidor de Jesús tiempo completo. Primero fui un copastor, un ayudante del pastor, después un encargado de obra, y después ministro ordenado, etcétera, etcétera. Bueno. O sea, tuve un proceso en mi vida. Y yo me di cuenta que en el servicio a Dios, el gran impedimento era mi yo. Entonces, usted, querido hermano, yo no le estoy predicando esto quizá para que usted sea salvo. Usted ya es salvo, para que usted sea hijo o hija de Dios. Yo le estoy predicando esto a todos que son ya hijos e hijas de Dios, para que usted a partir de ahora, usted pueda ser un instrumento para hablar a otros para salvación. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, ahora cuando salgamos de esta pandemia, la gente va a estar preparada para que le hablemos palabras de vida eterna, palabras de salvación. Entonces usted, hermano, usted, hermana, ya no puede decir yo soy un chiquito, usted tiene unos años de preparación y yo le estaba diciendo de que Dios me ha ido moldeando y todavía falta aprender, tengo que seguir aprendiendo, pero he aprendido que la humildad y la mansedumbre es lo que Dios utiliza para tocar a la gente. Amén. Dios quiere que usted y yo, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es blando y mi carga es ligera. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, a hablar de Jesús, es el poder de Dios el que toca. Es el poder del Espíritu Santo el que hace volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, a los rebeldes a la prudencia de los justos. Pero ese poder reposa cuando somos humildes, cuando no somos gente creída, cuando no somos gente que atropellamos a los demás. Y no es que esto así, no. Humildad. Y segundo, mansedumbre significa, escuche, la palabra mansedumbre que se utiliza en el Evangelio es el adjetivo calificativo de un caballo brioso, pero que es blando de boca. Es decir, Moisés era una persona de carácter fuerte, pero era dócil a Dios, dócil al Espíritu Santo, indicaciones de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche para usarnos.